28 horas de sosiego vivió el país luego de que sobre las 11:30 de la mañana del 6 de noviembre de 1985, la guerrilla urbana del M-19 se tomara el edificio Palacio de Justicia, ubicado en pleno corazón de la capital, al costado del norte de la Plaza de Bolívar. El hecho dejó un saldo de 94 personas fallecidas, de las cuales solo se han podido reconocer 68. El militante del M-19, Álvaro Fallat, fue la persona encargada de planear la toma del Palacio de Justicia en una operación llamada Antonio Nariño por los derechos del hombre. Así fue como entre las 11 a.m. y las 11:40 a.m. del 6 de noviembre de 1985, 7 militantes del M-19 no tuvieron problemas en entrar por la puerta principal, mientras que otros 28 entraron en camionetas por el parqueadero. Cuando la mayoría de los guerrilleros daban los primeros tiros contra las guardias y los guardaespaldas desprevenidos en el sótano del palacio, 2 milicianos que se hicieron pasar por estudiantes de Derecho se encargaron de tomar los pisos restantes. Tras la toma, los altos mandos de las Fuerzas Armadas de Colombia decidieron recuperar el palacio a través de un operativo militar y de inteligencia. De manera infructuosa, agentes del entonces F-2 intentaron retomar el edificio. Ante su frustración, el Ejército Nacional optó por rodear el palacio con tanquetas. En medio de un tiroteo constante de ambos lados, la radio se encargaba de transmitirle al país lo que estaba ocurriendo a través de entrevistas de testigos. Quizás la voz más recordada sea la del entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Alfonso Reyes Echandía, que en medio del fuego cruzado rogaba para que el gobierno del presidente Belisario Betancur decretara un cese al fuego. El Ejército Nacional tomó el Museo de la Independencia, Casa de Florero, ubicado al costado nororiental de la Plaza de Bolívar, como base de operaciones, por lo que las personas que eran sacadas con vida del Palacio de Justicia fueron trasladadas hasta el museo para ser interrogadas. Los militares y la policía creyeron que los guerrilleros se estaban vistiendo de civiles para salir ilesos de la toma, o que había milicianos infiltrados que trabajaban en el palacio. Por lo tanto, los sobrevivientes fueron vistos como potenciales sospechosos. Como consecuencia, no todos los que fueron llevados al museo aparecieron luego con vida, y aún hoy siguen habiendo desaparecidos. Según los datos del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, durante el transcurso del operativo, 12 personas fueron desaparecidas forzadamente, 4 fueron torturadas y un magistrado auxiliar fue desaparecido y luego ejecutado extrajudicialmente por agentes de la fuerza pública. Más de 90 personas murieron dentro del palacio, incluyendo civiles y magistrados. Por estos motivos, en el 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos halló responsable al Estado colombiano de graves violaciones de derechos humanos, poniendo de manifiesto la reacción desproporcionada de las fuerzas de seguridad del país. Luego de 35 años de este oscuro episodio de la historia nacional, es mucho lo que falta para el esclarecimiento de los hechos. Si bien 20 años después del holocausto del Palacio de Justicia se creó la Comisión de la Verdad, que se encargó de producir un informe final sobre lo ocurrido durante la toma y la retoma del palacio, siguen existiendo muchos vacíos en la investigación. Hoy en este video vamos a recordar algunas de esas víctimas para que no olvidemos este suceso tan significativo en el país. Buenas noches. Hoy, hace 36 años, los colombianos vivimos lo que se ha llamado el holocausto del Palacio de Justicia, la toma de 350 rehenes por parte de 35 guerrilleros del M-19 y la retoma del edificio por parte del Ejército, la Policía Nacional y el DAS de esa época, sin que se haya respetado la vida de nadie, pues hubo un saldo de 98 personas muertas y 11 desaparecidos. Estos se han visto en videos donde fueron sacados con vida, pero nunca regresaron a sus hogares. Soy Ana Carolina Trujillo, periodista de esta noche, en el programa Hagamos Memoria. Bienvenidos. Estudiante de Derecho, era una persona que soñaba con terminar la carrera de Derecho. Recién se había convertido en padre de una hermosa niña llamada Alejandra. Él administraba la cafetería, es decir, que generaba
toda la organización, a las directrices, organizaba el menú junto a su esposa Cecilia. Pero como Cecilia había tenido hace poco a Alejandra, entonces tiene un periodo de dieta, un periodo de incapacidad, y es ahí, a partir de la relación que tenía el papá de Carlos, el señor Enrique Rodríguez, con la familia Guarín, que se identifica la posibilidad de que Cristina del Pilar Guarín pudiera venir a hacer los reemplazos de Cecilia en la caja administradora del dinero que entraba en la cafetería. Su hija tenía 35 días de nacida cuando desaparecieron a su padre. Hoy en día ella lo ve en videos y siente una gran tristeza al verlo a él, que está saliendo tomado de los brazos por dos militares, cansado por todo lo que había pasado, pero con un gran alivio porque estaba saliendo a su libertad, o pues eso él creía, para poder reencontrarse con su familia. Cuenta su hermano que ese día Carlos había llamado a su mamá antes de la tragedia a contarle que había hecho vueltas al banco, que se encontraba muy emocionado y que había regresado a su cafetería para atender a su clientela. Y eso fue lo último que se supo de Carlos con su familia y con el mundo. En Casa del Florero hay un registro fílmico que indican que Carlos Augusto Rodríguez Vera sale caminando del Palacio de Justicia, aprendido por 2 soldados, y es introducido a la Casa del Florero. Una de las víctimas de la toma del Palacio de Justicia fue la abogada Irma Franco Pineda, quien también pertenecía al M-19. Los familiares de Irma Franco aún la recuerdan y piden que los militares que participaron les digan qué hicieron con ella, que digan la verdad e informen dónde está su familiar. Para ellos recordar lo sucedido es una tortura constante, no saber qué pasó con su familiar. En el cementerio, junto a sus padres y hermanos, colocaron una placa con su nombre y fecha de nacimiento, con un mensaje que dice que siempre la recordarán con amor. Aunque pasen los años, los familiares siempre la recuerdan como una persona demasiado sensible, muy generosa, muy ambiciosa. Ella tenía muchos sueños. Fue una estudiante impresionante, inteligente, era la mejor siempre, muy atractiva, se sienten orgullosos de ella. Fue la única que dejó todo a un lado, únicamente pensando que en Colombia debería haber una justicia social. Tenía un lema, que los más ricos no podían seguir siendo los más ricos y los pobres los más pobres. Ella siempre trataba de pensar de que en Colombia tenía que haber justicia por eso y por muchas razones más. Viven orgullosos de ella y siempre con la cabeza en alto dicen que ellos son los hermanos de Irma Franco, la guerrillera del M-19, quien tuvo el valor que no ha tenido ninguna otra persona en este país, que es luchar por sus compatriotas. Irma salió viva junto a su compañera Clara Elena Enciso. Salieron camufladas entre un grupo de rehenes, pero Irma fue identificada por un militar quien gritó que debían arrestarla. Clara, al ver que era arrestada Irma, se desmayó y no supo más de ella. Algunos testigos dicen que fue llevada a la Casa del Florero para ser identificada, que estuvo retenida hasta las 8:30 de la noche, para luego ser llevada a las instalaciones del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia a cargo del coronel Ramírez Quintero. Allí fue interrogada y luego fue torturada. El cuerpo fue enterrado, según información, en los polígonos del batallón Charri Solano. Un testigo no identificado informa que los responsables de la muerte de Franco fueron el sargento de apellido Garzón Garzón, el capitán Pulesio Tovar, el teniente Medina Lobo y los sargentos Cerrato y Arévalo, quienes al pasar el tiempo fueron condecorados por la muerte de Irma. En el año 2000, un sargento informa que miembros de la inteligencia la torturaron, asesinaron y la sepultaron. El coronel retirado Alfonso Plazas Vega aceptó que Franco había sido desaparecida por miembros del Ejército Nacional. Luz Amparo Oviedo tenía en su momento 23 años de edad. Ella iba en busca de un empleo al Palacio de Justicia, quien en su momento tenía como amigo al fiscal general de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, y ministro de Estado. Le había conseguido él una cita con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el inmolado magistrado Alfonso Reyes Echandía, justo a la misma hora en el que el grupo guerrillero M-19 iniciaba la toma. Luz Mari Portela León fue una hija de una señora quien ocupaba el cargo de auxiliar de cocina en el Palacio de Justicia. Ella quiso ir a cubrir un día de su madre, quien estaba con incapacidad para no laborar. Ella quiso cumplir su espacio laboral ocupándolo, pero lo que no se esperaba era
la gran tragedia que la esperaba ese gran día. El día 8 de noviembre del 2016, la Fiscalía hizo entrega de los restos de Luzmari Portela, quien fue desaparecida en el Palacio de Justicia. Marta le dice que él nota que la situación se enfrió, que necesita que haya acción, que haya ruido, que si necesita más munición le coloca toda la que necesite, pero que no los deje descansar, que él nota que se está enfriando la situación, cambio. ¿Cuál es la instrucción o la decisión? Es decir, la decisión que hay en este momento de parte de las fuerzas regulares, ¿cuál es? ¿Algún tipo de negociación? Mantener la democracia, maestro. Aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes, ni contra ninguna de las ramas del poder público. Por favor, que divulgue ante la opinión pública eso, que estamos clamando por cese al fuego. Inmediatamente, está hablando el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Entiendo que no han llegado los de la Cruz Roja. Por consiguiente, estamos con toda la libertad de operación y jugando contra el tiempo. Por favor, apurar a consolidar... El Instituto de Medicina Legal identificó los restos mortales de otros desaparecidos durante la retoma del Palacio de Justicia ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985. Se trata de Bernardo Beltrán Hernández, quien para la época de los hechos trabajaba como mesero en la cafetería del Palacio. La última familiar con la que Bernardo Beltrán tuvo contacto fue con Sandra Beltrán, su hermana, quien para la época tenía 20 años. No tenía ni idea que iba a durar más de la mitad de mi vida buscando a Bernardo, dijo Sandra. Cuando desapareció Bernardo tenía 24 años y había terminado sus estudios de mesa y bar en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Lo mejor que conserva Sandra de su hermano son los recuerdos de los domingos cuando lo veía jugar fútbol, de las celebraciones familiares y de la mañana del 6 de noviembre de 1985. Ese día Bernardo se levantó temprano, hizo ejercicio, tomó un baño y desayunó. A las 8:30 de la mañana salió de su casa de sus padres en Fontibón, hacia la cafetería del Palacio de Justicia, donde trabajaba hacía 3 años y medio como mesero. Ambos hermanos alcanzaron a cruzar algunas palabras en la cocina. Después lo acompañé hasta la puerta para despedirnos como era costumbre. Llegó a la esquina de la cuadra y con una de sus manos me hizo adiós. Fue la última vez que lo vi, pues el día de la toma, obviamente, porque en posteriores años lo veo salir por medio de videos vivo del palacio. Sandra también recuerda cómo su familia se enteró de la incursión guerrillera en el palacio y la posterior desaparición de Bernardo. Estaba en el supermercado. A través del radiotransmisor del vigilante escuché la noticia. No hice mercado y me devolví corriendo para la casa, prendí la radiola y puse el noticiero. Luego intentó comunicarse con María de Jesús, su madre, quien en ese entonces trabajaba en una fábrica de textil. La llamé, pero fue imposible hablar con ella. En la empresa no estaba permitido pasarle llamadas a los empleados.